Bueno, estamos en directo. Primer directo de Miguel Monforte. Nada, vamos a probarlo. Espero que os guste. Y ahora os cuento un poquito qué vamos a tratar hoy en este directo. Bueno, para que no me conozcáis, pues soy un canal pequeñito, Miguel Monforte. Estamos creciendo. Y sobre todo, bueno, pues os intento dar mis experiencias, mis tips, mis consejos para exprimir equipos de presupuesto económico, exprimirlo lo máximo posible. Normalmente pues hablo de fotografía, de vídeo, también hago entrevistas a gente de aquí de mi localidad y en fin, todo lo que pues vea yo que es bueno y que eso pues lo voy a compartir para que, bueno, pues te beneficies y nada más. El tema de hoy vamos a buscar portátiles, ordenadores, ¿vale? Para, bueno, pues un uso general que va a incluir ofimática, navegar por internet, vale, todo el mundo necesitamos un ordenador en casa, pero además también que podamos jugar con este ordenador y también, bueno, pues como sabéis, mi tema de fotografía y de vídeo, pues que también podamos hacer edición de fotografía y de vídeo. Pero bueno, si no te dedicas a ello, también pienso que te puede interesar, si eres, bueno, pues profesor, ingeniero, tal, seguramente te va a interesar este vídeo, qué ordenador comprar en estas alturas de año, a finales de 2024, inicios de 2025. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Primeramente, vamos a un poco a situarnos. Yo, ¿por qué necesito un ordenador? Porque me diréis, joder, pues Miguel, ¿estás grabando con un ordenador? Sí, pero este ordenador con el que estoy haciendo este directo es un Dell procesador i5 del año 2010. 8 GB de RAM. Y entonces, bueno, pues para esto sí, pero en el momento en que hacemos un poquito de edición de fotos y de vídeo, ya se nos queda un poco corto. Entonces yo con este ordenador no puedo editar. ¿Cómo he editado ahora todos los vídeos de mi canal que veis o que podéis echar un vistazo, si os parece después de este directo? ¿Cómo los he estado editando? Bueno, pues usando un iPad. Lo que pasa es que el iPad ya no lo tengo, entonces, bueno, vamos a cambiar y... En primer lugar, bueno, pues tienes que pensar la necesidad. ¿Tú para qué quieres este equipo? ¿Vale? En mi caso, os cuento un poquito, si queréis antes, del iPad. ¿Qué podemos hacer con el iPad? El iPad sería lo más similar a un ordenador portátil, pero el iPad está bastante limitado. Entonces, si estás pensando, o si lo que a ti te interesa es un iPad, ¿vale? Que sepas que vas a poder trabajar y hacer un poco de todo. Yo he hecho edición de vídeo, edición de fotos, incluso diapositivas, Word, todo con el iPad básico, ¿vale? Con el iPad básico. Lo suyo sería que si quieres un equipo con unas garantías y con una potencia y que te dure unos años, bueno, pues aquí que te cojas mínimo un iPad Air M2 o un iPad Pro, pero ese ya se nos va a ir un poco de precio. El iPad Air M2 sería la recomendación que te puedo dar si lo que buscas es un iPad. Ya sabéis, máxima portabilidad, te lo puedes llevar de un sitio a otro, edición de sofá, para ver vídeos, para todo un poco, y no quieras meterte en lo que es un ordenador. Pero, como digo, con los iPads estamos muy limitados, entonces hoy, en este vídeo, vamos a ver qué opciones de ordenador tenemos pues para poder trabajar. Venga, vamos a ello. Me hago más pequeñito y vemos un poquito las opciones y las compras maestras que podemos hacer. Bueno, ya estamos en la web y vamos a hablar primero de ordenadores portátiles y después de ordenadores de sobremesa. En el caso de que no tengas ningún ordenador o que no puedas aprovechar la pantalla y el teclado que tengas, igual te interesa más un ordenador portátil. Además, ordenador portátil, bueno, pues te lo puedes llevar a cualquier lado. Puedes estar trabajando en el despacho, como ahora yo, o después llevarlo al salón, a la cocina, de viaje. Esto sería si buscas máxima portabilidad. Un ordenador portátil es lo que necesitas. Entonces, vamos a hablar primero de portátiles, si os parece, y después hacemos la recomendación de lo que veo de sobremesa. Portátiles. Venga, empezamos con Windows y después con Mac, si os parece, ¿vale? Portátiles de Windows, yo sí que os podría recomendar la marca Dell, que es la misma que tengo yo, esta torre que he comentado, de 2010. Marca Dell. Entonces, vamos a ajustarnos al presupuesto. Vamos a portátiles
ver todos los portátiles, yo aquí sí que, en plan muy barato, iría por la línea Inspiron, ¿vale? Inspiron 14 o 16. Mira, por ejemplo, el Inspiron 14 Plus. Este Inspiron 14 Plus, atención, mirad, como veis, parte de 999 euros, pero este de 1149 euros, fíjate lo que tiene. Intel Core Ultra 7, 32 GB de RAM, de la DDR5 además, 1 TB de disco duro y pantalla de 2,8K. Esto con la calidad de Dell. Parece muy buena compra esta, ¿vale? Eso sí, estamos en 1000 euros, la franja de 1000 euros. Este, pues bueno, la diferencia sería que tiene menos gráfica. No, perdón, la gráfica es la misma, tiene menos RAM, ¿de acuerdo? Sería la diferencia. Lo bueno de estos portátiles de Dell, aparte de la calidad, es que los podemos desmontar y los podemos hacer mejoras, podemos aumentar la RAM, el disco duro. Eso sí, os tenéis que fijar que la memoria RAM no sea soldada. Si es soldada, pues no vamos a poder hacer upgrade y aumentarla. Inspiron 16 también, este modelo también os recomiendo. Pantalla un poquito más grande. Aquí tenemos la Nvidia GeForce, 16 GB y 1 TB de disco duro. Y también la pantalla de 2,5K. ¿Veis? El Inspiron 16 Plus también estaría muy bien. Bueno, pues esto yo lo que haría sería esperar alguna oferta puntual. A ver, ves, aquí también tenemos este por 749 euros con un AMD Ryzen 7. Que también, bueno, pues ahí estamos un poquito más ajustados del presupuesto. Pero mínimo yo me cogería, por ejemplo, este, mínimo, por el portátil Inspiron 16, este de 749 euros. También vamos a buscar, pues eso, intentar gastarnos lo menos posible, pero que el equipo pues valga para unos años. Bien, y luego la siguiente sería la serie XPS, que esa es un poquito más cara, del XPS. Pero también podéis encontrar, por ejemplo, es un poquito más premium, ¿vale? El XPS 15, aquí este vale 1500, pero también lo tenemos por 1100 euros. Por ejemplo, este de aquí. 1100 euros, no hace falta abrir esto. Con Intel Core i7 de 13ª generación. ¿13ª? Decimotercera. Windows 11, gráficos Intel Iris 16 y 512 GB de disco duro. Este no tiene la pantalla de 2,8K, pero también está muy bien. Este es un poquito más premium, además tiene una ranura para tarjeta HD, con lo cual si eres fotógrafo también y videógrafo te va a venir muy bien. Entonces en portátiles Windows yo te recomendaría esta marca Dell y estos modelos. Si tienes otros, oye, yo te agradezco porque estoy en proceso de búsqueda, entonces hazme saber en comentarios qué equipo me recomiendas en portátiles Windows. Pasamos con Mac. Aquí en Mac tendríamos dos opciones, o el MacBook Air o el MacBook Pro. Si nos vamos al MacBook Air, yo no os recomiendo que compréis el modelo base, ¿vale? El M3 con 8 GB y 256 no, porque es muy poquito disco duro. Ya sabéis que luego con la actualización de los sistemas operativos pues va a quedar menos cosas. Si movemos archivos pesados pues tampoco vamos a tener espacio en disco duro. Y luego 8 GB de RAM me parece muy poquito. Aunque digan que en Mac 8 GB es igual a 16 en Windows, pues lo mismo. Cada vez más los sistemas operativos van a consumir también más gráficas. Van a tirar de RAM, la inteligencia artificial y demás, mínimo 16. Entonces, si queremos un MacBook Air con 16 y con 512, ya nos vamos a más de 1.500 euros. 1.700, 1.600, lo podemos encontrar por ofertas. Si vais a Amazon, por ejemplo, este MacBook Air de 16, 512, lo vamos a encontrar por 1.500, 1.600 euros, ¿veis? 1.600 euros sería. ¿Vale? Este sería un precio a pagar, pero nos llevamos un portátil muy ligero, muy capaz, con un ecosistema Apple macOS que es una maravilla, con una duración de batería increíble, de 20-21 horas.
una pasada. Pero claro, estamos hablando de 1.600, 1.700 euros. La diferencia con el Pro sería, el Pro, si queremos las mismas características, vamos a tener que ir a 2.000, 2.200 euros. Podemos pillarlo por oferta, pues a lo mejor por 1.900, pero va a ser un poquito más, unos 500 euros más. ¿Qué ganamos con el Pro? ¿Qué no con el Air? Bueno, pues tiene un sistema de refrigeración, ¿vale? Luego también tiene ranura de tarjeta SD. Es un poquito más robusto, la pantalla es mejor, tiene mejor pantalla. Y bueno, pues lo que recomiendan es que si tú vas a editar vídeos todos los días y te preocupa un poquito por el tema de renderizar rápido y tal, el Pro es mejor opción. No quiere decir que con el Air no puedas hacerlo. O sea, con el Air se puede hacer perfectamente, muy parecido, pero si fueras un usuario intensivo solamente en eso, pues te recomiendan el Pro. Al igual que los portátiles de Windows anteriormente, pues estamos hablando de usuarios prosumers, que se llama, que son, bueno, pues creemos un poco de todo, vamos a hacer vídeo también, vamos a jugar, pero no vamos a darle, no va a ser todos los días, ¿vale? Bien, entonces, bueno, espero que con esto, estas serían mis opciones en ordenadores portátiles. Como digo, ya lo sé que hay muchas marcas, pues eso, marcas grandes como Lenovo, como Acer, como HP, como MSI, otras marcas también de China, Huawei también tiene, Xiaomi también tiene ordenadores portátiles. No sé cuál me recomiendas tú. Yo estos serían los que cogería en el caso de que finalmente me decantara por portátil. Vamos con sobremesa, ¿se parece? Bueno, vamos a beber un poquito de la infusión, que nos viene bien. Entonces, vamos con ordenadores de sobremesa. Vamos a ver aquí. Y venimos otra vez con el iPad. Con el Mac, que diga. No, iPad no. Con el Mac. Con el Mac Mini. En el caso de que no quieras, pues eso, de que no te hace falta la portabilidad, que tengas tu despacho, que quieras trabajar siempre en el despacho, con pantalla más grande, porque la ventaja de esto es que le puedes poner la pantalla que tú quieras. 4K también soporta estos mini PCs, que vamos a hablar de ellos. Tienes que tener también teclado y ratón. Con lo cual considera, si no tienes nada de pantalla, ni teclado, ni ratón, igual te interesa más un portátil, porque a esto vas a tener que sumar pues todos estos accesorios. Entonces, estamos en un momento ahora, como veis, con el Mac Mini, si sois profesores como yo, o estudiantes, vais a tener, o conocéis a alguien, os puede sacar un Mac Mini por 598 euros. Pero esto tiene trampa, bueno, es lo de siempre, el modelo base. También estamos ahora en un momento en que va a salir el Mac Mini M4, que va a ser más pequeño, lo van a rediseñar, va a ser mucho más pequeño que este, como una cuarta parte, y va a ser un poquito más potente, y hablan de que la base no va a ser 8, sino 12 o 16 GB de RAM, lo veremos. Entonces, mirad precios, cuando veáis este vídeo, también mirad precios, cuánto vale el nuevo Mac Mini, qué es lo que lleva, y cuánto valen estos antiguos, porque estos antiguos los habrán rebajado. Pero fijaos, si vamos aquí en precios normales, yo esta opción no recomendaría tampoco. Yo aquí también me iría mínimo a, sin irnos al Pro, no haría falta, sino por ejemplo este mismo de aquí. Seleccionamos el Mac Mini de 512, le aumentamos 16 GB de RAM y tenemos 1.100 o 1.200 euros, cerca de los 1.000, unos 1.000 euros lo podíamos conseguir de oferta. También, ya sea aquí o en Amazon. Vamos a ver lo que va a costar el Mac Mini, el nuevo, M4. Pero bueno, la verdad es que estos equipos pues tienen muy buena reputación, tienen muy buenas críticas. Lo mismo, ecosistema Apple y poco más que decir. Esta es una opción muy buena, pero claro, y aquí estamos en 1.000 euros. Pero por 1.000 euros está muy bien. Sin contar lo que hemos comentado, pantallas y accesorios. Ahora vamos a hablar de otras alternativas al Mac Mini, ¿vale? En Windows. Y aquí vamos a centrarnos en 3 marcas. La primera va a ser la marca Beelink, ¿vale? Estos serían los
ordenadores de sobremesa que me cogería, a lo mejor, que estoy considerando coger en el caso de que necesitara un equipo PC y no fuera el Mac Mini. Por ejemplo, mirad ayer vi el Beelink Ser 6. Además, estos equipos están de oferta. Fijaos, este valía 549, vale 439. Y nos incluye, fijaos, AMD Ryzen 9 con 16 GB de RAM, ¿vale? Esto es un procesador bastante potente. Y fijaos qué precios. Si veis estos por internet, estos mini PCs, no penséis que... O sea, esto sería como un portátil sin pantalla, pero un portátil bueno. Y aparte, dentro tienen su sistema de ventilación, se puede abrir, porque por la parte de atrás lleva como 4 tornillos, se abre, ¿vale? Tienes acceso a las entrañas del ordenador y puedes aumentar la RAM y el disco duro y todo. O sea, es una pasada. Ocupa muy poquito, son silenciosos, consumen poco también, porque eso es otra cosa que también tenemos que mirar, el tema del consumo. Cuando navegas por internet, 20 vatios o algo así. Cuando le metes juegos o vídeo, 60 vatios. O sea, está muy bien, ¿vale? Entonces teníamos este modelo, fijaos, 439 euros. Y teníamos aquí un PC para poder editar vídeo, porque hay reviews en internet donde podéis ver cómo funcionan estos equipos. ¿De acuerdo? Aquí ya sería también meteros en la página de Beelink, que tiene diferentes equipos, pero bueno, yo mínimo, os recomendaría el Ser 6P. De ahí también hay superiores. Otra marca también es la marca Keycom, ¿vale? El A8 o el A7 son prácticamente similares. El A8 es el nuevo, ¿vale? Estos ya son un poquito más caros, pero también tenéis que estar pendientes de ofertas. Mirad, es un poquito más caro. Además, creo que tiene también tarjeta SD, ¿vale? Que para fotografía va muy bien. Lo mismo. También tiene 32 GB de RAM, Windows 11, AMD Ryzen 9, es un poquito superior el procesador, una versión más nueva. Y esta es una versión más barata, ¿vale? A 2 teras, y tiene 1 tera. Fijaos, por 700 euros, también un pepino de ordenador y pequeñito. Con muchas más características. La ventaja de Windows es que te ofrece mucho más que el Mac Mini. Mucha más RAM y mucha más disco duro. Y luego procesadores muy solventes también. Pues mi recomendación sería esta, el A7 o el A8. Y que estuvierais atentos a las ofertas. Y la última marca que os recomiendo, que es española, que los traen de China, los componentes, pero los ensamblan aquí, serían los Slimbook. ¿Vale? El Slimbook, que tienen portátiles de maravilla, ¿vale? También. Y de sobremesa tienen el One, modelo One, que no deja de ser muy parecido a estos que hemos comentado, de Beelink y de Keycom, ¿vale? ¿Veis? Lo mismo concepto. Miramos aquí las especificaciones. AMD Ryzen 7, eso es un poquito inferior. Y no nos viene con tanta RAM, ni con tanto disco duro. Aquí lo podemos customizar, ¿vale? Y aquí sí que se nos quedaría un poquito más caro, a lo mejor en 1000 euros, ¿vale? Pero bueno, es una opción también buena porque es empresa española, te van a dar un soporte y una atención al cliente también muy buena. Y nada, estos equipos también están preparados para Linux, Windows o Linux. Entonces el hardware pues está un poquito más optimizado. Y luego también apoyamos aquí pues a la empresa española, son de Valencia, esta gente. Entonces estas son mis opciones, mis recomendaciones de compra, tanto si lo que quieres es adquirir una tablet, que si estás interesado puedes echar un ojo a mi canal y puedes ver pues cómo trabajo con la tablet, cómo he editado vídeos en 4K, 1080p, ¿vale? Buscáis a iPad Miguel Monforte y lo vais a ver. Ordenadores, pues lo que os digo, si os gusta más trabajar con teclado y ordenador y ratón, y tener un poquito más, no tan limitado, porque el sistema operativo del ordenador es más customizable y es mejor para trabajar la tablet. Entonces, bueno, pues aquí han sido mis recomendaciones de portátiles y de PCs.
No sé al final qué equipo voy a comprar, cuál voy a adquirir, pero te voy a escuchar en comentarios tus recomendaciones, a ver qué es lo que me recomiendas para mí. Lo que digo es un uso pues de todo, pero con vídeo, con edición de fotografías, no todos los días, pero bueno, quiero tener un mínimo y poder realizar. Muchas gracias también aquí a Jorge y a Fran, que me han ayudado mucho también a buscar y me han dado consejos y asesoramiento. Y nada, a vosotros también, muchas gracias, que si no me conocías, ahora ya sí me conoces, me pones cara, suscríbete a Miguel Monforte Foto, voy a intentar de darte pues toda la información que pueda, útil, y que muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto.